Bienvenidos al informativo Contando en Breve, la información contable más cerca de usted. En esta ocasión vamos a dialogar sobre la importancia de la contabilidad presupuestal para el proceso contable público. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablarnos al respecto. Su nombre es Lelio Rodríguez Pavón. Él es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en estudios políticos y actualmente se desempeña como subdirector de análisis y consolidación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El día de hoy, el doctor Rodríguez nos ayudará a resolver algunos interrogantes relacionados con la contabilidad presupuestal. Bienvenido, doctor Rodríguez. Buenos días, doctor Jesús Rueda. Me alegra escucharlo de nuevo y agradecerle a usted y a la Contaduría por la invitación a este espacio. Doctor Rodríguez, para iniciar con este espacio, nos gustaría conocer un poco sobre el estado actual de las cuentas que conforman el catálogo de cuentas presupuestales. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, el catálogo de clasificación presupuestal, lo primero que hay que señalar pues es que es un cambio que hemos iniciado desde el año 2019, donde se pasa de un criterio único de clasificación presupuestal a un conjunto de clasificación presupuestal, de manera que cuando hablamos de catálogo nos hacemos referencia a un grupo de clasificadores, dentro de los cuales pues hay uno que tiene un peso fundamental porque es el que llamamos, o lo podemos llamar informalmente, el legal, es decir, mediante el cual se reportan las cuentas. Y en este caso, pues hemos adoptado uno que corresponde en el caso de los ingresos del presupuesto público a los conceptos que determinan cada uno de esos recaudos. Y en el caso de los gastos es un clasificador que es por objeto de gasto, es decir, va asociado perfectamente a la lógica precisamente de la contabilidad financiera, con unas diferencias, lógicamente, porque en la contabilidad, en el presupuesto solamente hablamos de entradas y salidas, ingresos y gastos, mientras que lógicamente la contabilidad tiene una estructura más compleja, que ustedes perfectamente la conocen, pero nos permite generar una asociación de si ese movimiento de ingreso, ese movimiento de gasto, corresponde a una variación de activo, una variación de pasivo, o tiene un efecto patrimonial, para que hablemos el mismo lenguaje que ustedes normalmente hablan. Otro desarrollo que tiene este tema, pues es que se logra la unificación de los criterios, de manera que hemos revisado conjuntamente el tema de la contabilidad financiera que tiene la estructura de la contaduría, para que las definiciones sean lo más cercanas posible y los criterios de identificación. Esto es importante. De otro lado, pues es el hecho de que existe una documentación completa, de las cuentas que se desarrollan ahí, y pues de otro lado se hace también una distinción de los ámbitos en los cuales aplica cada una de las cuentas, que también eso va muy de la mano con los esfuerzos que ha hecho la contabilidad financiera en Colombia, de manera que lo que estamos haciendo, en otras palabras, es realmente acercando esa visión de la contabilidad que se maneja en la estructura presupuestal a lo que es la contabilidad financiera, que necesariamente tienen que ir armonizadas. Muy bien, basado en esto, ¿cuál es el nivel de acercamiento o relación de dichas cuentas con la contabilidad financiera? En efecto, como estaba comentando, pues hay una relación más directa. Y esto se materializa ¿en qué? En la existencia de tablas de equivalencia entre las estructuras.
Entonces, para el efecto también operativamente se han realizado cambios en el sentido de que tenemos ya un acuerdo con la Contraloría General de la Nación para tener el manejo en el día a día de estas equivalencias. ¿Por qué? Porque esto es dinámico. Día a día las transacciones van revelando situaciones nuevas que, que tienen para nosotros un primer momento. El momento presupuestal es normalmente anterior al contable. Entonces nosotros le informamos a la contaduría las cosas que van apareciendo y después la contaduría nos contrapregunta en los casos que se considere necesario hacer aclaraciones y poder garantizar esa armonización y mantener esa relación. ¿Esto qué hace? Pues que para las entidades públicas en general termina siendo transparente la situación. Hemos reducido en buen número precisamente los requerimientos que teníamos de las entidades públicas porque nos estaban siempre preguntando, y entonces, ¿qué hago? Es que mire, es que la contaduría me dice, es que tengo este tema y en la contaduría no me han dado respuesta. Entonces, al tener nosotros este acuerdo de trabajo, pues hemos reducido precisamente el que las entidades tengan que generar una gestión adicional, aunque sin embargo, pues lógicamente eso no se logra o no se elimina del todo más bien, y pues, existen casos puntuales donde podemos mantener situaciones de aclaración. Teniendo en cuenta su respuesta, doctor, ¿qué uso se le está dando a las cuentas del máximo nivel de desagregación, conocidas como usos presupuestales? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque como dije al comienzo, desde el 2019, entonces cualquiera dice, pues estamos en el 2022, entonces perfectamente es entendible que se diga, bueno, y entonces, ¿qué se está haciendo con eso? Lo primero es entender que estos cambios, entonces, tienen unos espacios de acomodamiento, de manera que ahí tenemos unos ajustes que hemos venido realizando. De otro lado, pues la información nos ha permitido realizar ya unos primeros análisis que no se contaban antes. Hemos incluso ya también desarrollado una aplicación que pues la tenemos en prueba interna, es decir, es de consulta solamente al interior nuestro de lo que es la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, de manera que la estamos poniendo, vuelvo y repito, a prueba para garantizar su éxito, que nos permite las distintas lecturas nuevas de la información con con esa estructura que decimos tiene esa relación directa con la contabilidad, con la estructura de la contabilidad financiera. Ya hemos podido generar algunos resultados que los tenemos en proceso analítico, y nos ha llevado pues eso a incluso verificar la calidad de las identificaciones iniciales de algunas partidas. Pero bueno, más allá de eso, al tener esa relación más directa con la contabilidad, nos está permitiendo entonces es ver cuál es la realidad esperada de la asignación de los recursos públicos desde una nueva lectura, que es la lectura de la estructura contable. Es decir, que cuando en Colombia normalmente decimos es que hay tanto ingreso y tanto gasto, pues hay algunas críticas de algunos porque dicen, mire, es que ahí no se está reflejando el endeudamiento que se está teniendo vía ingreso para atender determinados gastos. No se está viendo con claridad cuánto se está fortaleciendo o no el patrimonio público. Ya con esta estructura, entonces, tenemos esas lecturas que nos permiten, si bien, vuelvo y repito, mantenemos el ingreso y el gasto, nos permiten entonces leer la información con esa otra estructura. Y ya vuelvo y repito, tenemos esos análisis
que no son solamente sobre lo ejecutado, sino que como el presupuesto es, su palabra lo indica, es anterior a la ejecución de la decisión pública, nos permite entonces determinar en qué se van a destinar efectivamente los recursos públicos y cómo se van a ver materializados. Y pues lógicamente en último lugar pues vamos a tener que el número de consultas por parte de las entidades también va a verse reducido con todo este desarrollo. Para concluir, doctor Rodríguez, ¿cree usted viable que la contabilidad presupuestal migre o se acoja al principio de causación? La verdad no lo creo. No lo creo porque si uno mira el escenario mundial, la mayoría de los países llevan sus presupuestos bajo la modalidad que llevamos en Colombia, que es una base de caja. Vuelvo y repito, ¿cuánto me entró y en qué me lo gasté? Son contados con los dedos de la mano los países del mundo que en este momento tienen estructuras presupuestales con base de causación o devengo, como se denomina en el lenguaje de la metodología internacional. Es decir, que yo creería que no, y todo esto que estamos haciendo precisamente es una apuesta para garantizar entonces precisamente que no se haga, el presupuesto no se vuelva una estructura contable, pero sí se puedan armonizar y se pueda entender el uno en función del otro. Es decir, después de todo esto vamos a tener también un trabajo bien importante en el que debemos garantizar la trazabilidad de las transacciones, ¿cierto? Que nos permitan verlas dónde están reflejadas en la contabilidad, que es un tema que, por ejemplo, hoy en día, con la información que tiene la Contaduría General de la Nación, es un tema que es difícil. ¿Por qué? Porque la Contaduría General de la Nación tiene los registros finales de los resultados, pero no la trazabilidad. Nosotros tenemos la trazabilidad. Con este vínculo que estamos señalando acá, vamos a permitir conocer, ¿sí? Podemos, de manera directa, cómo son las operaciones, o más bien, de cuáles son las transacciones que derivan en determinados resultados que hemos reflejado en la contabilidad financiera. Pero no significa, vuelvo y repito, que vayamos a cambiar el presupuesto a causación. Doctor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en este informativo Contando en Breve. No, yo les doy gracias a ustedes por esta invitación que nos da la oportunidad precisamente de que se conozca este trabajo que venimos haciendo, que muchas veces no se refleja, vuelvo y repito, en las entidades ejecutoras, que para ellos es invisible en cierta forma, pero que demuestra el esfuerzo que estamos tratando de hacer nosotros desde acá para mejorar y no afectar o afectar en la menor medida posible la acción, el trabajo que tienen que realizar ellos, y por el contrario buscar reducirles las operaciones y no generar entonces reprocesos en todo este trabajo de la gestión financiera, en lo presupuestal y en lo contable. Mil gracias. Gracias por hacer parte de esta comunidad contable. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, y activar las notificaciones para que estén actualizados de la información contable pública del país. Asimismo, los invitamos a consultar el calendario contable en nuestra página web www.contaduría.gov.co. Nos vemos en una próxima oportunidad.